exposición Auto, Sueño y Materia es una exposición que hemos planteado como una lectura desde el momento actual, desde el presente. Lógicamente, como cualquier lectura sobre el arte contemporáneo, conviene hacer siempre alguna referencia un poquito hacia atrás. Pero la intención era prácticamente situarnos básicamente en el siglo XXI, es decir, prácticamente en lo que ha ocurrido desde el año 2000 para acá. Desde este final de etapa en el que casi podríamos considerar que estamos respecto a la cultura del automóvil, hay un elemento que es muy curioso. A lo largo del siglo XX el automóvil se convierte en icono, pero progresivamente toda esta idea, digamos, de belleza inherente al automóvil y de atracción se va empezando a compensar o amortiguar por la aparición de una serie de elementos perjudiciales, bien perjudiciales, bien peligrosos, como su primera manifestación, y se nota mucho además, no solo en el arte, sino en lo social, es la gran crisis energética de los años 70, es cuando se manifiesta el problema de la escasez de energía. Y la otra cara más clara de esa mediatización del sueño que supone el automóvil es sin duda la aparición de las problemáticas asociadas, ¿no? O ciertos síntomas. Uno de ellos, y quizás el más claro, es el tema de los desechos industriales y la problemática ambiental, bien sea la polución, y hay obras en esta exposición que apelan, digamos, a ese concepto de lo que sería, digamos, la búsqueda de prototipos, ¿no?, que buscan una solución. Como digo, es el arte y por lo tanto el arte no es la industria. Entonces el arte lo que se hace es un comentario, digamos, que genera o busca que afloren las contradicciones o busca, digamos, incorporar una relectura, ¿no? Entonces esa es una, y otra muy significativa desde luego son los desperdicios industriales, es decir, todo lo que es la basura o el desecho. Por una parte es necesario defender los paisajes industriales y de ahí las ayudas a la industria del automóvil, que hoy mismo incluso estamos viviendo actualmente en medio de la crisis, digamos, que ha sobrevenido. Pero también hay una cuestión de contaminación o transformación del paisaje natural que ya prácticamente no es inaccesible como antes, es decir, el paisaje natural ahora mismo está ya, digamos, incorporado, ya no es un sueño tampoco, no forma parte del sueño, digamos, la huida con el coche a un paraje deshabitado. Esto es digamos, un icono del pasado, un tópico, pero no es el presente. Y por otra parte también aparecen otros espacios o otros lugares, ¿no?, que tienen que ver con el automóvil, como puedan ser los espacios que quedan junto a las autopistas, bajo los puentes, esos espacios abandonados que solo a lo largo de determinados momentos del día son ocupados por múltiples coches que buscan una solución al problema de aparcamiento, etcétera, ¿no? Son los no lugares, pero en muchos casos algunos de ellos han dejado de ser no lugares también ya, porque ya son ocupados con una funcionalidad determinada, ¿no? Y quizás el tema de no lugar desde el punto de vista del automóvil puede ser entendido sobre todo como una cuestión de conflicto entre el espacio público y el espacio privado. En esta exposición no podía faltar evidentemente la referencia al crash, y sobre todo porque hay dos elementos que son originariamente importantes a la hora de establecer algunas partes de la exposición, dos herencias o dos referentes que son, por una parte, Andy Warhol y sus car crash, evidentemente, que quizás es quien consigue fijar de una manera definitiva ya la relación entre el brillo y la muerte, por así decirlo, pero también la imagen de una cierta belleza compulsa que acompaña al coche en las últimas décadas. Y el otro gran referente es evidentemente el novelista Ballard, con su novela Crash, después convertida en película por Cronenberg, ¿no? Y hay otra imagen muy bonita de Ballard que creo que lo define, que es el efecto de los cantos de sirena que nos llegan desde las orillas del paisaje tecnológico, ¿no? A mí esta es una imagen que me gusta mucho y que creo que define perfectamente bien, digamos, lo que encierra, digamos, esa aparente belleza que puede encerrar detrás, digamos, un riesgo evidente. No se trata de hacer aquí un canto sobre el control de velocidad ni nada parecido, sino simplemente de limitar realmente cómo el crash, de alguna manera, ha venido quizás a delimitar perfectamente lo que es la imagen de la violencia en la sociedad contemporánea, o al menos de los elementos asociados a la fuerza y el poder.
Entonces, claro, el contraste entre las superficies pulidas y brillantes de los automóviles y las superficies arrugadas y abolladas de los automóviles son muy evidentes, ¿no? En ese sentido, es muy característica la pieza de Sylvie Fleury, ¿no?, que primero abolla un coche en una mezcla de desecho industrial y de coche accidentado. Está a medio camino, ¿no?, entre el coche desechado, que está a punto ya de ser convertido en un cubo de metal, y lo que sería el accidente. Y después lo que hace es pintar todas esas superficies para que recuperen su brillo, pero casi como si fuera un efecto de maquillaje, buscando además aquellos colores que definen, digamos, ciertas tonalidades ligadas a lo que es lápiz de labios, etcétera. El automóvil siempre ha mantenido un diálogo muy estrecho con la idea de la utopía de diferentes maneras, no tanto ya desde el punto de vista del usuario, digamos, y los sueños o expectativas que puede ayudarle a cumplir, sino la fabricación o la construcción del propio automóvil. Eso tiene un plano que podemos ver cómo se desarrolla además en diferentes aspectos, desde quien diseña o va generando prototipos de coches que nunca llegan a ver la luz, porque muchos prototipos no han llegado a ver la luz o se han quedado por el camino, y la customización, que también tiene que ver con un grupo de artistas de la costa californiana, americana, que tienen una relación muy estrecha con ideas como las superficies pulidas, el abrillantamiento, el producto industrial, algo que después tendría su desarrollo y concreción en movimientos como el arte minimalista, ¿no? A estos artistas un elemento que les interesaba mucho era la relación con lo que ellos llamaban modos o maneras del arte popular, y no deja de ser un arte popular, ¿no? Es decir, la cuestión es cómo el arte se inserta digamos, como entre estas dos vías, ¿no? Por una parte el concept car y por otra la customización. En ambos casos el soporte de la obra, sea una obra de diseño industrial, de ingeniería, o sea, digamos, el acto de singularización y personalización, se desarrolla sobre el automóvil como soporte. Eso mismo hacen los artistas, tomar el coche, el automóvil, como un objeto, y es el objeto el que se convierte en el soporte de la obra. Se quería con esta exposición, que ojalá se haya conseguido, mostrar el automóvil en sí mismo como un concepto convertido en forma, o como un concepto o una idea materializada, que es lo que ha sido en el 20 y es lo que no deja de ser el automóvil cuando el hombre desaparece, es decir, cuando queda aparcado en un espacio cualquiera, pero digamos ya no tiene una relación directa con una utilidad, con un uso personal, incluso con una singularización, ¿no? Yo creo que es interesante, a propósito de lo que dices, pensar en la espalda del automóvil, es decir, ¿qué es el automóvil cuando desaparece la presencia del hombre?